Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero traerte un tema hoy sumamente importante para nuestras vidas y es ¿qué es el señorío de Cristo? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la doctrina del señorío de Cristo, estamos hablando de la enseñanza bíblica que el someterse a Cristo, nuestro Señor, va de la mano en el confiar en Él como Salvador. Y el señorío de Cristo es lo contrario, hermano, a lo que muchas veces se denomina como creencia fácil o la enseñanza de que la salvación viene a través de reconocer un cierto conjunto de verdades y nada más. No, de hecho, John MacArthur en su libro El Evangelio según Jesucristo expone el caso del señorío de Cristo y lo resume de esta manera. El llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben ¿qué? Deben arrepentirse de sus pecados y someterse a la autoridad de Cristo. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo. ¿Por qué? Porque un pecador no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. Un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene una fe salvadora, ya que la fe verdadera abarca que una entrega absoluta a Dios y a su voluntad. Por lo tanto, ¿qué pasa aquí hoy? Que el evangelio requiere algo más que hacer una decisión intelectual. El evangelio requiere algo más que pronunciar una oración. El mensaje del evangelio es un llamado al discipulado, donde las ovejas siguen al pastor en total obediencia y sujeción a su voluntad. Y cuando hablamos del señorío de Cristo, tenemos que ver las reiteradas advertencias que en el ministerio público el Señor Jesucristo hizo a los hipócritas religiosos de su tiempo como prueba de ¿qué? De que simplemente estar de acuerdo con verdades espirituales no salvan a la persona. ¿Por qué? Porque debe haber un cambio en el corazón. Tanto es así que el mismo Señor hizo hincapié en el elevado costo del discipulado. Cuando vamos a Lucas capítulo 14, verso 27, Jesús le dice a los fariseos: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si vemos en el mismo pasaje, ahí habla del costo de ¿qué? Del costo del discipulado. Y en otro lugar también Jesús enfatiza el total compromiso. Cuando dice en Lucas 9:62, dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Enfatizando que el total compromiso que tenemos que tener con Jesucristo. En otras palabras, tenemos que saber que no es solamente tener como una opción ciertas verdades espirituales que conocemos, sino una total entrega y un compromiso al evangelio de Jesucristo. En el Sermón del Monte, Jesús dice que la vida eterna es como es un camino angosto y solo algunos pocos lo hallan. Por el contrario, la creencia fácil que enseña, la creencia fácil enseña buscar ensanchar el camino, porque cualquiera que tenga una profesión de fe puede entrar. Es fácil. Ellos dicen: cualquiera que haga una profesión de fe, una oración de fe, ya tú puedes entrar, eres salvo. Sin embargo, el evangelio de Cristo dice que angosto es el camino, estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva a la salvación. Pero Jesús nos dice algo más. Jesús dice: todo buen árbol da buenos frutos. En cambio, la creencia fácil dice que un árbol, óyeme, un árbol aún puede ser bueno y no producir nada, excepto un fruto malo. Fíjate, Jesús dice: muchos
que muchos de los que le dirán, Señor, Señor, no van a entrar en el reino. ¿Por qué razón? Porque Él les dirá, yo nunca les conocí. Por otra parte, la creencia fácil dice, Señor, Señor, es suficiente. Tenemos que entender que no, el evangelio, hermano, el verdadero evangelio, el evangelio que se somete al señorío de Cristo, no está de acuerdo con la creencia fácil. El evangelio que se somete al señorío de Cristo, al creyente verdaderamente, que se somete al señorío de Cristo, es ese creyente que se somete ¿a quién? Que se somete a su voluntad, que se somete verdaderamente a su palabra, que toma un compromiso, una entrega al discipulado, que verdaderamente vive en su palabra. ¿Por qué? Porque el señorío de Cristo nos enseña que una verdadera profesión de fe será respaldada por la evidencia de la fe. Porque si una persona está realmente siguiendo al Señor, entonces él o ella obedecerá las instrucciones del Señor. ¿Por qué? Porque una persona que está viviendo intencionalmente en pecado, sin arrepentirse, obviamente no ha decidido seguir a Cristo. Porque Cristo nos llama ¿a qué? Nos llama del pecado a la justicia. De hecho, la Biblia claramente enseña que la fe en Cristo va a resultar en una vida cambiada. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hablando de un cambio en la persona, en el momento que está en Cristo. La Biblia dice que una persona que está en Cristo tiene el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. ¿Entiende? Entonces, una persona que está en Cristo tiene un cambio en su vida, una transformación en su vida. Y vamos a ver 9 enseñanzas que establecen el señorío de Cristo, separadas de la creencia fácil. ¿Por qué razón? Porque tenemos que entender que primera enseñanza, es que el arrepentimiento no es un mero sinónimo de la fe. Escucha esto, el arrepentimiento no es un mero sinónimo de la fe, y la Biblia enseña que los pecadores deben ejercer su fe junto con el arrepentimiento. Si no ejerces la fe con el arrepentimiento, de nada nos sirve. Escucha, Hechos capítulo 2, verso 38 dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ellos tenían que creer y tenían que arrepentirse. En Hechos capítulo 17, verso 30, la Biblia dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es necesario un verdadero arrepentimiento. Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca de el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, hermano, es un apartarse del pecado. El arrepentimiento es apartarse del pecado. Por eso la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, mas el que no prosperará. Y en Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Lucas 24:47 dice, y para que se predicase en su nombre. ¿Qué es lo que se predicaba? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, e incluso
Tenemos que entender que el arrepentimiento es un don de Dios. Tenemos que entender, hermano, el arrepentimiento es un don de Dios. Porque si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Quién concede arrepentimiento? El arrepentimiento lo concede Dios, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Porque sabes que el genuino arrepentimiento que surge ¿cuándo surge? Cuando una persona se somete al señorío de Cristo. Por eso, hermano, el verdadero arrepentimiento no puede resultar sino solamente en un cambio de pensamiento que va a producir un cambio de comportamiento en tu vida. Porque cuando cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos, de hablar, de conducirnos, va a cambiar. Por eso un cristiano es una nueva creación y no puede simplemente dejar de creer y perder la salvación. ¿Por qué razón? Porque la fe misma es un don de Dios. De hecho, Efesios capítulo 2, verso 1, verso 5 en adelante, dice la escritura, y Él os dio vida. ¿Qué nos dice la palabra? Y Él, ¿quién? Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Cuándo te dio vida? Cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Óyeme, hermano, ¿qué está diciendo? Que cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, hermano, la verdadera fe, ¿me entiendes? Se manifiesta cuando un cristiano cree en Jesucristo y se arrepiente de todos sus pecados. Entonces, ¿sabes qué ocurre? Somos salvos por gracia mediante la fe en el sacrificio de Cristo. Gloria a su nombre. Y la verdadera fe permanece para siempre, hermano. La verdadera fe permanece para siempre. Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjate, el que comenzó en ti la buena obra, en el mismo momento que te salvó, Él la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Por eso tenemos que estar seguros y firmes. Si tú y yo, hermano, estamos en Cristo, en ese señorío de Cristo, sometido al señorío de Cristo, Él lo está perfeccionando todo el tiempo hasta el día de Jesucristo. Por eso la salvación, hermano, la salvación es solo la obra de Dios. Es solo obra de Dios. La salvación es solo la obra de Dios. No es obra del hombre. Salvación no es obra nuestra, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Es por pura gracia de Dios. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que aunque nos amó, nos dio vida estando tú y yo sin merecerlo, muertos espiritualmente. Por eso aquellos que creen en Cristo como Señor son salvos, aparte de cualquier esfuerzo que hagan por su propia cuenta, porque no es por obra, es por la pura gracia
de Dios, porque fuimos resucitados juntamente con Él y juntamente con Él fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Para qué? Dice, para dar a conocer a los siglos venideros la multiforme gracia de Dios. Tito capítulo 3 verso 5 dice que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Es por su misericordia. Su misericordia fue la que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Hermano, ¿te das cuenta que no es por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestra justicia, dice la Biblia en el libro de Isaías, es como ¿qué? Es como trapos de inmundicia. Sino porque es por su misericordia. Es por esa misericordia con la que Él nos salvó. Es por esa misericordia con la que Él nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Es por esa misericordia. Por eso, hermano, el objeto de la fe. Por eso es que el objeto de la fe, ¿quién es? Es Cristo mismo. Y no es una promesa, no es una promesa, una oración o un credo. El objeto de la fe es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree está en forma permanente. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el objeto de la fe es Cristo. Y la fe debe implicar, ¿qué, hermano? Un compromiso personal con la persona y el señorío de Jesús. Y hermano, y esto va mucho más allá de qué. Va mucho más allá de estar convencido de la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque es renunciar a este mundo y seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Por eso es mucho más allá de estar convencido de la verdad. Porque tú puedes estar convencido de una verdad, pero no vivirla. Tú puedes estar convencido de que Jesús es Dios. Tú puedes estar convencido de que la Biblia es la palabra de Dios. Tú puedes estar convencido de todas las doctrinas bíblicas, pero no vivirla. Pero si tú y yo somos de las ovejas de Dios, tú y yo somos de las ovejas de Jesús, tú y yo oímos la voz y tú lo conoces y Él te conoce y tú y yo lo seguimos. Por eso es que la fe verdadera siempre produce un cambio de vida. Por eso es que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso la persona tiene un cambio en su interior. Por eso la persona es transformada por el Espíritu Santo. Por eso la persona puede decir como Pablo en Gálatas capítulo 2 verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué? Porque ahora tiene una nueva naturaleza. Y puede decir como Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Por qué? Por eso, hermano. Por eso es que aquellos que tenemos una fe genuina, los que están sometidos al señorío de Cristo, siguen a Jesús en todo. Aman a Jesús. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie me las arrebata de mi mano. El Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. ¿Qué dice? Ellas me siguen, son mías, nadie me las arrebata. ¿Por qué razón? Porque son mis ovejas, siguen, están sometidas al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque aquellos cristianos verdaderamente que están sometidos al señorío de Cristo aman a sus hermanos. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos
a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Aquellos que están sometidos al señorío de Cristo obedecen los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos que sus mandamientos. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. No es cualquiera que es amigo de Jesús, no, si tú y yo hacemos lo que Él manda en su palabra. ¿Sabe cómo? Si obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿sabe cómo se sabe? ¿Cómo es que se conoce un verdadero amigo de Jesús, un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios? Si guardamos sus mandamientos. Porque un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, que se ha arrepentido, que está sometido al señorío de Cristo, es aquel que hace la voluntad de Dios. Mateo capítulo 12, verso 50 dice, porque a todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, es que mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese, hermano, ese es, no es cualquiera. ¿Por qué? Porque la persona que verdaderamente está sometida al señorío de Cristo permanece en la palabra de Dios. Dice Juan 8:31, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tú hoy día, yo soy personas que dicen, yo soy discípulo de Cristo, yo soy discípulo de Cristo, pero permaneces en la palabra. Permaneces en la palabra, estás en la palabra, guardas la palabra. De verdad guardas la palabra. Porque en Juan 17:6 la palabra dice, Cristo dijo, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Todo aquel que está sometido al señorío de Cristo, que verdaderamente ha nacido de nuevo, que está arrepentido, manifiesta una fe genuina en Cristo, guarda la palabra. Hacen buenas obras. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó ¿de dónde? ¿Desde cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ella. Fíjate, hermano, a todo aquel que verdaderamente se somete al señorío de Cristo hace buenas obras. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios las preparó de antemano. Tú y yo fuimos escogidos en Cristo, predestinados en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Dios preparó buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellas, hermano. Y las preparó de antemano, desde la eternidad. Y los que están sometidos al señorío de Cristo, los verdaderos cristianos, los que han nacido de nuevo, van a continuar firmes en la fe. Hebreos 3:14 dice, porque ciertamente hemos llegado a ser participantes de Cristo, como si retenemos firme hasta el fin la confianza del principio. Quiere decir, tenemos que entender que Dios, hermano, Dios no miente. La Biblia es clara. Y tenemos que entender que Dios, por medio de su divino poder, nos ha dado ¿qué? Todo lo que necesitamos para una vida piadosa. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida centrada en Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué nos fue dada? Dice, nos fueron dadas que todas las cosas que necesitamos para una vida piadosa. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pablo habla y dice,
Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es? Justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Ahora aquí podemos decir algo. Todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento ¿de quién? De Cristo, que nos llamó por su gloria y excelencia. Tú y yo hemos sido llamados por Dios. Y todas las cosas nos han sido dadas para vivir una vida como una vida en Cristo. Romanos 8:32 dice que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso la Biblia dice que en Él estamos completos. En Cristo, hermano, estamos completos. Por eso la salvación entonces no es simplemente un boleto para ir al cielo. La salvación es el medio por el cual somos santificados en esta vida. Es decir, la salvación, hermano, es por medio de ¿qué? De la cual vamos creciendo en la gracia. Gloria al nombre de Jesucristo. La culminación es la glorificación. La culminación es la glorificación, pero la salvación también es el medio por el cual también nosotros somos santificados aquí en esta vida. Es el momento en la práctica. Tenemos que mostrar que la vida eterna, esa salvación, tenemos que mostrarla aquí, en esta vida. Por eso Cristo dijo, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tú y yo hemos sido puestos aquí en esta tierra para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Entiendes? Y tenemos que dar a conocer eso, el señorío de Jesucristo. Ahora, la Biblia también enseña que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de señores. Por eso Cristo exige una entrega incondicional a su voluntad. Tanto es así que en el libro de Romanos capítulo 6, versos 17 y 18, la Biblia nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora, si vamos a Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. No se refiere a una simple confesión de fe como se enseña por allí. Se refiere a una entrega incondicional al señorío de Jesucristo, a una entrega a la fe en Cristo y una permanencia total a Él. ¿Entiende? Eso es lo que dice ese texto perfectamente. ¿Por qué? Porque sabe que aquellos que viven en rebeldía a la voluntad de Dios no tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso, hermano, tenemos que entender que aquellos que verdaderamente creen en Cristo lo amarán siempre. Primera de Pedro capítulo 1, versos 8 y 9, dice la Escritura: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como hablaba anteriormente, que el fin de la salvación, ¿cuál es? La glorificación. Pero mientras estemos aquí, tenemos que amarle, aunque no lo hemos visto todavía, pero hemos creído, no lo hemos visto, pero sí creemos, le amamos con gozo inefable y glorioso, y vamos a ¿qué? A ver el fin de nuestra salvación. ¿Qué cosa es? La glorificación, cuando obtengamos el fin de nuestra fe. Gloria al Señor, sabiendo que ya somos salvos
por gracia mediante la fe. Romanos capítulo 8, verso 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Y a quiénes? Dice, a los que aman a Dios. Dice, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Dice, ¿por qué? Porque a los que antes conoció. ¿Quiénes? A los que antes eligió, antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, a los que Él conoció y predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El fin, ¿cuál es? La glorificación. Pero los que vamos a ser glorificados anteriormente, ¿qué hemos sido hechos? Hemos sido justificados, hemos sido llamados, hemos sido predestinados, hemos sido conocidos, elegidos en Él. Qué bueno, hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que amarle con un amor inefable. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado y por eso Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y tenemos que servirle a su señorío. ¿Por qué? Porque esta es la doctrina que estamos estudiando hoy, el señorío de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 16 verso 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Qué dice? El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Óyeme, tremendo, hermano. Sea maldito. La palabra anatema, sea maldito. Ahí está fuerte esto. Por eso, hermano, aquellos a quienes amamos y anhelamos amar más, ¿sabes? Tú y yo anhelamos amar al Señor. Tú y yo tenemos que desear amar al Señor. ¿Entiendes? Tenemos que anhelar, dar la vida por Cristo. De hecho, el Señor lo dejó en su palabra y dijo, dice que respondió Jesús en Juan capítulo 14, versos 15 y 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Fíjate, cuando tú amas a alguien, tú vas a anhelar amarle más, tú vas a anhelar estar con esa persona, tú vas a anhelar estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque dice el mismo Señor, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sabe por qué? Porque Él nos ama, y así como Él nos ama, tú y yo tenemos que amarle. Y la Biblia enseña, hermano, que el comportamiento también es una prueba importante de la fe. La obediencia, hermano, ¿por qué? Porque la obediencia es la evidencia de nuestra genuina fe. Primera de Juan capítulo 2 verso 3 dice la escritura: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos que sus mandamientos. Quiere decir que nuestro comportamiento va a reflejar quiénes somos. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio es lo que dice si verdaderamente tenemos una genuina fe, tenemos un verdadero nuevo nacimiento, si verdaderamente amamos a Dios. Porque si una persona, hermano, sigue negando obedecer a Cristo, ¿qué está evidenciando? Está evidenciando que su fe es solo ¿qué? Un nombre, es solo un título, es solo ponerse soy cristiano, pero verdaderamente su obediencia está diciendo que no lo es. ¿Por qué? Porque está negándose a obedecer, no está obedeciendo, no está amando, no se está sujetando. Entonces la Biblia dice en Primera de Juan capítulo 2 verso 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso una persona, hermano, puede afirmar que Jesús es el Salvador, puede fingir obedecer por un tiempo, pero si no hay un cambio de corazón, su verdadera naturaleza
va a acabar manifestándose. Este fue el caso de Judas Iscariote, que andaba con Jesús, era uno de los 12. Sin embargo, al final de la historia salió su testimonio. ¿Qué fue el testimonio de Judas? Era un ladrón, era el hombre que tenía el tesoro en las manos, era el tesorero de Jesús. Sin embargo, robaba del tesoro, fue el que traicionó a Jesús. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque al final sale el fruto que tenemos. Entonces, ¿por qué razón? Porque nunca el árbol bueno va a dar frutos malos, ni el árbol malo va a dar frutos buenos. Al contrario, cada árbol va a dar el fruto que tiene. Entonces, esto nos enseña algo. Nos enseña que los creyentes genuinos, hermanos, sí, pueden tropezar, pueden caer, pero van a perseverar en la fe. Los creyentes genuinos van a perseverar en la fe, como el caso de Pedro, del apóstol Pedro, que a pesar de que tuvo un momento de debilidad, un momento de fraqueza y negó a Jesús, se arrepintió amargamente y se levantó y pudo volver a comenzar y a seguir. Ahora, tenemos que entender eso, que un creyente que se aleja completamente del Señor, tenemos que entender que demuestra que nunca nació de nuevo. Tú y yo podemos decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, levanto. Si usted se aleja del Señor y usted da un fruto que no es digno de arrepentimiento, usted nunca nació de nuevo y usted nunca fue salvo. Usted nunca se sometió al señorío de Cristo. Primera de Juan capítulo 2 verso 19 dice, salieron de nosotros, ¿por qué? Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Quiere decir, hermano, que una persona que ha sido liberada de su pecado por medio de la fe en Cristo, nunca jamás no desearía volver a permanecer viviendo en una vida de pecado. La Biblia dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, hermano, que un creyente que ha sido liberado del pecado, un creyente que vive en Cristo, un creyente que sus pecados han sido perdonados, que ha sido justificado, que ha sido adoptado en la familia de Dios, ¿sabe qué? No quiere volver al pecado, no quiere jugar más con el pecado. Ahora quiere servir para Dios. Ahora quiere servir al Señor, quiere vivir para el Señor, quiere agradar al Señor. ¿Entiende? Entra un proceso de crecimiento espiritual, entra un proceso de santificación que puede ser tal vez rápido, puede ser más lento según el proceso como sea, pero esa persona va a ir creciendo paulatinamente en el Señor según las circunstancias, según su crecimiento espiritual. Los cambios van a ir evidenciando su crecimiento, pero un creyente verdadero va a ir yendo como, va a ir caminando agarrado y confiando y sometido al señorío de Jesucristo. Ahora la pregunta aquí sería ahora para ir concluyendo, ¿es posible ser cristiano y vivir en la carne toda la vida disfrutando los placeres del pecado y nunca buscar glorificar al Señor quien los compró? ¿Puede un pecador despreciar el señorío de Cristo y aún así decir que Él es su Salvador? ¿Puede alguien decir la oración del pecador y seguir con su vida como si nada hubiera ocurrido y continuar llamándose cristiano? Pues mira, el señorío de Cristo dice que no. No debemos, hermano, predicar un evangelio diferente. No debemos dar una falsa esperanza hoy en día a los pecadores que no se arrepientan. Más bien debemos declarar todo el consejo de Dios como dice la Escritura. Y tenemos que decirle, como Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Que Dios
les continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.